Buenas tardes. 20 de abril, hoy se lleva a cabo la cátedra prima correspondiente al semestre febrero-julio 2026, organizada en esta ocasión por la Facultad de Ciencias Humanas. Queremos dar la bienvenida a la comunidad universitaria, alumnos, docentes, integrantes del grupo directivo, universidades e instituciones que nos acompañan del Estado de Hidalgo. Bienvenidos. Es importante mencionar que al finalizar la participación de nuestra invitada, estaremos abriendo un espacio de intercambio y diálogo para expresar sus inquietudes respecto al tema. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de nuestra invitada. Doctora en Psicología por la Universidad de Chicago, profesora de la práctica y directora del Centro ITAM de Estudios de Bienestar en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es cofundadora y docente del grupo Campos Elíseos, especializada en terapias colaborativas, narrativas centradas en soluciones y psicología positiva. Docente de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania en línea, además de ser presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Ha sido premiada por la IPA, Asociación Internacional de Psicología Positiva. Es autora de artículos académicos y del libro Tú, Mejor Tú. Anfitriona del podcast Psicología y Felicidad. Citando una frase de su artículo, ¿por qué la capacidad de asombro es tan beneficiosa y cómo recuperarla? Presentaré a nuestra invitada. La vida está llena de pequeñas y grandes maravillas que nos dejan boquiabiertos. Cultivar la capacidad de asombro cada día nos animará a apreciar más la vida y nos motivará para ser personas más altruistas. Damos la bienvenida a la doctora Margarita Tarragona, quien dicta la conferencia Fortalezas de Carácter para el Desarrollo Personal y el Bienestar Integral. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí. Les agradezco su paciencia porque este evento lo íbamos a hacer hace unas 3 semanas y hay un asunto de fuerza mayor, cerraron las carreteras y no se pudo hacer. Y me da mucho gusto que ahora sí nos podamos reunir. Gracias a todas las personas que han organizado este evento, la doctora Cindy Juárez, el equipo directivo de la universidad. Y qué bonito campus tienen, qué bonito auditorio. Bueno, la idea de hoy no es que sea exactamente un taller, porque somos muchos, pero sí me gustaría que interactuaran un poquito con ustedes mismos, entre ustedes, y al final, como decían amablemente en la presentación, podemos tener una parte de preguntas y respuestas. Bueno, pues quisiera empezar contándoles algo. Fíjense, no saben cuántas veces me ha pasado en la vida que me subo a un taxi o un Uber y así haciendo conversación. ¿Y usted qué se dedica? Soy psicóloga. Mejor ya no digo nada. Incluso en reuniones sociales mejor no digo, no me vayas a diagnosticar. Bueno, y obviamente eso es un prejuicio. Un buen psicólogo nunca diagnostica fuera de contexto, si no está contratado para hacer eso. Pero creo que tristemente hay un poquito de razón en esa idea de que históricamente durante muchas décadas los psicólogos le habían puesto mucha atención a las patologías, a los déficits, a lo que no está tan bien en la vida, y no se sabía casi nada de, bueno, qué es lo que hace que las personas sí funcionen bien. Y parte de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo me identifico con un movimiento dentro de la psicología que se llama psicología positiva, que justamente es el estudio científico de qué hace que las personas realmente funcionen
óptimamente, que estén realmente bien, tanto a nivel individual como a nivel de las comunidades. Por cierto, tienen aquí en Pachuca grandes expertas en el tema, como la doctora Cindy Juárez, directora de su Departamento de Estudios Humanos, y la doctora Andrómeda Valencia, cuya presencia le agradezco mucho, que son grandes especialistas en este tema. Así que les recomiendo que se acerquen a ellos, porque aparte es un tema relevante no solo para psicólogos, también para las ciencias de la salud, para la administración de empresas, para la educación. Pero me estoy adelantando. ¿Qué piensan cuando pensamos en las fortalezas de las personas? Cuando hablamos de manera coloquial, yo creo que por un lado pensamos en los talentos, qué es lo que a la gente se le da, qué es lo que hacen bien. En las organizaciones, muchas veces cuando se habla de las fortalezas, se habla de los roles o las funciones que la gente hace bien. Si son buenos para innovar, si son buenos para darle seguimiento a una idea, si son buenos para poner paz cuando hay conflictos. Y todas estas son buenas definiciones. Hay una manera de pensar en las fortalezas que es nativa, digamos, del estudio de la felicidad, de la ciencia, de la psicología positiva. Y esto es la idea de las fortalezas de carácter. ¿Qué son las fortalezas de carácter? Son rasgos de personalidad. Es decir, que son relativamente estables. La personalidad puede variar a través del tiempo, en distintos contextos, pero no cambia de un ratito para el otro. En general es bastante estable. Y estas son facetas de nuestra personalidad relativamente estables que son benéficas para nosotros. Ahí les doy una definición y les voy a pedir que ustedes hagan mentalmente este ejercicio. Una manera de pensar en las fortalezas es por tres características. El desempeño. ¿Para qué somos buenos? Les pido que durante 10 segundos, sin pena, nada de modestia, porque esto no va a funcionar, piensen en algo para lo que ustedes son buenos o buenas. O más de una cosa, porque seguramente son buenos para más de una cosa. ¿Okay? Muy bien. Otro criterio es la energía. En general, cuando usamos nuestras fortalezas, después nos sentimos bien, nos sentimos con energía. Los invito a que ustedes identifiquen qué tipo de cosas hacen, que cuando las hacen se sienten bien, se sienten con más energía. Y el tercer criterio es que es algo que utilizamos mucho, o dicho de otras maneras, que escogemos libremente hacer. Piensen que es algo que aunque nadie los obligue, que aunque nadie se los pida, es algo que ustedes hacen libremente. Puede ser jugar básquetbol, pintar, cocinar. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es ir identificando nosotros qué es lo que hacemos bien, qué nos llena de energía y qué utilizamos mucho, que es porque lo escogemos libremente. Esta es una manera, sin tener que hacer ningún test ni nada, de pensar en sus fortalezas. Y a lo mejor piensan, pues qué fácil, pero algo interesante es que la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de nuestras fortalezas. Justamente porque a veces algo que se nos da fácilmente, no lo vemos como algo valioso, lo vemos como pues así soy yo y ya. Pero se ha visto, y ahora les voy a contar, que conocer tus fortalezas, tener un vocabulario para ellas, tiene muchos efectos positivos en la vida. Bueno, ya les dije, eso es de lo que hacemos bien y que nos da energía. Y algunos autores que dicen que son como nuestros superpoderes, que todos tenemos superpoderes y todos somos diferentes. Es una de las cosas más bonitas de la vida y de las personas, que todos tenemos capacidades, habilidades, fortalezas diferentes y que si las usamos podemos ser realmente increíbles, o la mejor versión de nosotros mismos. Y a veces no nos damos cuenta, pero como que atrás de nosotros o adentro de nosotros están estos superpoderes ya manifestándose o listos para salir si les damos oportunidad.
Esto es algo que me encantaría que se llevaran de hoy. Que todos somos superhéroes, todos tenemos superpoderes y el chiste es encontrarlos y usarlos. Les voy a contar la historia del estudio de las fortalezas de carácter. Estos dos señores son dos de los pioneros de la psicología positiva, Martin Seligman y Christopher Peterson. Ellos, cuando inauguraron o instauraron la psicología positiva, su objetivo es que la psicología en el siglo XXI fuera una ciencia más equilibrada, que claro que hay que entender las patologías, los traumas, los trastornos, y también hay que saber qué les ayuda a las personas que están bien a estar mejor, tener las dos partes. Y estaban un poco frustrados de ver que se sabía mucho sobre lo que no funciona bien y casi no se sabía nada sobre lo que sí funciona bien. Miren, esta gráfica la compilé y muestra el número de trastornos psicológicos que se han ido encontrando a través de los años. El primer intento, hace ya casi 100 años, postuló que había 12 trastornos mentales. El azul oscuro de hasta que es la izquierda. Y van viendo cómo el siguiente tenía más y más y más. Y si llegamos a la barra anaranjada de la extrema derecha, ese es el catálogo de trastornos mentales que más se usa, se llama el DSM. Y la versión más reciente tiene más de 300 trastornos mentales. Esto es muy interesante porque por un lado se puede pensar, bueno, obvio, la ciencia avanza y cada vez se descubren más cosas. Pero otros psicólogos más críticos dicen, pues no tan obvio, porque ¿por qué cada vez vemos más cosas como patológicas? A lo mejor estamos contribuyendo a una cultura de déficit. Los que estudian psicología aquí seguramente conocen este tomo, este manual, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales. Y todos lo estudiamos muchísimo y vean cuantísimas categorías tiene. Entonces Christopher Peterson y Martin Seligman dijeron, ¿por qué no hay un manual de las corduras? ¿Por qué no tenemos una clasificación de lo que sí funciona bien en la vida de las personas, en su personalidad? Entonces se embarcaron en un programa de investigación en el que, bueno, uno, consiguieron muchos fondos para hacer la investigación. Dos, invitaron a algunos de los psicólogos más brillantes de sus colegas para que durante 3 años se dedicaran a lo siguiente. Tenían que ponerse a revisar cuidadosamente la literatura, y por la literatura me refiero desde los grandes textos religiosos de la India, China, de Occidente, la literatura y la dramaturgia de Shakespeare, las obras de teatro, las novelas, hasta los libros de autoayuda que surgieron mucho más recientemente. ¿En búsqueda de qué? Su tarea era buscar cualidades humanas, características de las personas que surgieran repetidamente a través de la historia en diferentes culturas como aspectos valorados de la gente, que fueran características valoradas en casi todas las culturas, valoradas por ellas mismas, no solo para obtener otras cosas, y que fueran maleables. Maleables quiere decir que las podemos formar más o menos o moldear. Entonces se pasaron 3 años haciendo esto. Ahora pienso que si hubieran tenido inteligencia artificial, a lo mejor se hubieran pasado unos días. Pero bueno, se pasaron 3 años haciendo un peinado exhaustivo de qué cualidades humanas cumplían con estas características. Y encontraron que sí las había. Encontraron 24. No está escrito en piedra, pero es con lo que se ha trabajado desde entonces. Y estas fortalezas de carácter son
rasgos positivos de la personalidad que reflejan nuestra identidad básica, o sea, sentimos que de verdad así somos nosotros, que tienen consecuencias positivas para nosotros y para los demás, y entonces contribuyen al bien común. Son como lo mejor de nosotros mismos. Y a raíz de eso se crearon 3 cosas. Un instituto que se llama VIA, del inglés Values in Action, Valores en Acción. Se creó un test para que la gente pueda conocer sus fortalezas. En un momento les voy a dar la página. Y se creó una clasificación, que es esta especie de tabla periódica de los elementos, no tan sofisticada, de cómo se acomodan las fortalezas de la personalidad. Y ahorita aquí sus docentes y compañeros me están haciendo favor de repartirlos. Cada quien tome uno, por favor. Y en lo que los reparten, esperamos un segundito. Como verán, es una especie de tabla periódica. ¿En qué sentido? Los cuadritos blancos, que son una columna, representan 3 grandes categorías de fortalezas. Y los cuadritos de colores, que son filas, representan fortalezas más específicas. Entonces, por ejemplo, si vemos, hay una gran virtud que tiene que ver con conocer el mundo y desarrollar sabiduría, y eso abarca estas fortalezas: la creatividad, la curiosidad, la apertura mental y el buen juicio, el amor por aprender y la capacidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Luego, otra virtud es el valor, incluye cosas como la valentía, la perseverancia, la honestidad, la vitalidad o entusiasmo. La virtud del amor, de la humanidad, incluye la capacidad de amar, la bondad, la inteligencia social, o saber navegar por el mundo de las relaciones. La justicia incluye la capacidad de trabajar en equipo, la equidad y el liderazgo. La moderación incluye la capacidad de perdonar, la humildad, la prudencia y la autorregulación. Y la última categoría es la trascendencia, que incluye el apreciar la belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor y la espiritualidad. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, que con su tarjetita y sin modestias, cada uno identifique 3 fortalezas. Se supone que todos tenemos las 24, pero en diferente grado. Tenemos unas más desarrolladas que otras. Entonces, cada quien piense en 3 fortalezas que la caracterizan, que son algo que es muy natural en ustedes, que la gente aprecia en ustedes, que cuando se comportan de esa manera se sienten bien. No les voy a preguntar que sean voluntarios, pero sí vamos a dedicarle 2 minutitos a que identifiquen 3 fortalezas cada uno de ustedes. Bueno, muy bien. Espero que hayan identificado por lo menos 3 de sus fortalezas. Y ahora les voy a pedir les quería mencionar que si quieren hacerlo de una manera más estructurada, hay un test que pueden hacer gratuitamente en muchos idiomas, incluido el español. Lo han contestado más de 20 millones de personas y... espérenme. Lo pueden hacer en esta página. Si les da curiosidad tener un reporte más estructurado de sus fortalezas, pueden hacer este test. Bueno, ahora por favor, quisiera que levanten la mano las personas que están sentadas cerca de alguien que conocen, amigo, compañero de clase. Ok, la mayoría, qué bueno, porque ahora vamos a hacer... perdón. Vamos a hacer un ejercicio que se llama pesca las fortalezas o ubica las fortalezas. Entonces les voy a pedir
que se volteen y con la persona que están cerca, que conocen, su amiga o su compañero del salón, sin ninguna pena, le digan qué fortalezas ven en él o en ella. Piensen en una fortaleza que ven en esa persona y díganle por qué. ¿Por qué creen que esa puede ser una de sus fortalezas? Les voy a volver a poner. Aquí está la gráfica, ustedes tienen la tarjeta. Vamos a dedicarle 2 minutos a que se ayuden a identificar una de sus fortalezas. Bien, pongamos en pausa esta conversación. Espero que haya sido interesante para ustedes dar una primera visión de sus fortalezas y ver las fortalezas de los otros. A veces es más fácil ver las de los otros que las propias, y ahorita les voy a contar un poco más de eso. Y quisiera compartir con ustedes datos de investigaciones de por qué es importante conocer nuestras fortalezas y las de los demás. Bueno. Como les decía, todos tenemos 24 fortalezas, pero ordenadas de manera diferente. Y se ha visto que las 5 que tenemos hasta arriba, las que nos salen con la puntuación más alta, les llaman fortalezas centrales o fortalezas insignia, porque son como la firma de nuestra personalidad. Y son como nuestra huella digital, porque dos personas no tienen la misma combinación de fortalezas. 24 por 20, no sé cómo se calculan las permutaciones, los que estudian ingeniería o matemáticas, ayúdenme a pensarlo. No sé si es 24 a la 24, 24 por 24, pero son muchísimas. Entonces, estas fortalezas las sentimos como que son centrales, son realmente parte de quien nosotros somos, lo ve nuestra familia, nuestros amigos, las solemos usar en diferentes lugares, sentimos que son inevitables. Ahí les va otro ejercicio. Una manera rápida de ubicar una de tus fortalezas centrales, si no has hecho el test, es esto. ¿Cuál es una cualidad tuya que si desapareciera durante un mes, no serías tú? ¿Te sentirías rara? ¿La gente no te reconocería? ¿Cuál es una cualidad tuya que si desapareciera, no serías tú? Piénsela un segundo y rápido compártanla con alguien que tengan cerca. Bueno, pausa, por favor. Si identificaron esa cualidad, seguramente esa es una de sus fortalezas centrales o fortalezas principales. ¿Y por qué es importante? Bueno, fíjense que hay un concepto que está teniendo importancia cada vez más en la psicología, que es el concepto de languidecer versus florecer. Languidecer se refiere a no estar mal, pero tampoco estar bien, así como una plantita un poco pachucha. En cambio, florecer es estar bien en muchas áreas de la vida. Estar bien en el trabajo, estar bien con tu pareja, estar bien con tus amigos. Nadie está perfecto en todo, pero en general las personas cuya vida es floreciente reportan que están satisfechas con muchas áreas de su vida. ¿Y qué tiene que ver con las fortalezas? Porque uno se ha visto que la mayor parte de las personas en el mundo no están realmente floreciendo, pero que aquellas que usan mucho sus fortalezas tienen muchas más probabilidades de florecer, es decir, de estar muy bien en su vida. Las parejas, por ejemplo, en las que los dos integrantes de la pareja conocen y aprecian las fortalezas del otro, tienden a tener relaciones más comprometidas y tener relaciones más sanas. Y los trabajadores que conocen sus propias fortalezas tienen 9 veces más probabilidades de florecer. O sea que no es nada más una cosa curiosa, mira, son mis fortalezas. Conocerlas realmente tiene un impacto en el nivel de bienestar de las personas. Les voy a contar
la relevancia de conocer las fortalezas en diferentes áreas de la vida. En el mundo de los negocios se ha visto que conocer las fortalezas se relaciona con tener más sentido en la vida, hacer mejor el trabajo o mejor desempeño, estar más implicados o comprometidos con las tareas del trabajo, manejar mejor el estrés y tener más sentido de vocación de lo que hago es realmente para lo que estoy llamado a hacer. La organización Gallup, que es una de las organizaciones más importantes de encuestas en el mundo, ha encontrado que los mejores predictores de que la gente se quede en el trabajo y esté satisfecha con su trabajo son que conozcan sus fortalezas y que tengan un jefe que conozca sus fortalezas. Muchas personas dicen que lo peor que te puede pasar en el trabajo es tener un jefe o una jefa que no te haga caso. Y lo mejor que te puede pasar es tener un jefe, una supervisora que conozca tus fortalezas y te dé oportunidad de usarlas. Ustedes están muy chavos, pero cuando empiecen su vida laboral, acuérdense de esto. Bueno, ¿alguien reconoce quién es este filósofo griego? Díganlo en voz alta. Aristóteles. Aristóteles, como todos se ven muy parecidos en los bustos, ¿no? A veces me pregunto si dentro de 1000 años en las fotos nos van a ver a todos iguales como nosotros vemos a las estatuas griegas, pero bueno. Aristóteles decía que una vida plena, una vida feliz, era una vida virtuosa, en que las personas desarrollaran su carácter, sus fortalezas de carácter. Y también decía que la virtud es el justo medio entre dos extremos, la falta de algo o el exceso de algo. Lo mismo es cierto cuando pensamos en las fortalezas. Todas son buenas, pero podemos a veces subutilizarlas o sobreutilizarlas. Y entonces se pueden volver problemáticas. Les voy a pedir que vuelvan a tomar su tarjeta y agarren cualquier fortaleza al azar. No tiene que ser suya, nada más una así de Tin Marín. Pongan el dedo en una fortaleza y platiquen con su compañero, a la persona que tengan cerca, de qué manera una fortaleza se puede subutilizar o sobreutilizar. A ver, les voy a dar un ejemplo. Supongamos la curiosidad. ¿Cómo es una persona que subutiliza la curiosidad? Pues a lo mejor es aburrida, apática. Pero ¿qué tal alguien que sobreutiliza la curiosidad y es demasiado curiosa? ¿Cómo podría ser? Chismosa a lo mejor o metiche. Entonces nada más para que entiendan el concepto, hagan de Tin Marín, escojan una fortaleza, no tiene que ser suya, y hagan el ejercicio de pensar cómo sería subutilizar esa fortaleza y cómo sería sobreutilizarla. Bueno, sigamos adelante. Esto es una idea muy práctica. A veces, cuando uno está en una situación difícil o en un problema, a veces sirve pensar, ¿qué fortaleza me podría ayudar para enfrentar este problema? O bien, ¿estaré usando en exceso alguna fortaleza? Bueno, vamos a seguir. Si quieren saber más de esto, las personas mayores, no ancianos, pero las personas que nos acompañan, que ya tienen hijos, este libro es muy bonito, se llama Educar en las Fortalezas. Y son ideas muy prácticas para padres y madres, para enseñarles a los niños desde pequeños cuáles son sus fortalezas y cómo aprovecharlas. Esta investigadora encontró que los adolescentes que conocen sus fortalezas tienen menos niveles de ansiedad, menos uso problemático de sustancias y mejor autoestima. Ya si les apasiona el tema, los que son psicólogos, pedagogos, este libro es muy bueno, son muchas actividades e investigación sobre las fortalezas. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas actividades. Por ejemplo, a mis clientes de terapia, de coaching,
después de que descubrimos sus fortalezas principales, siempre les pido que se hagan un recordatorio de sus fortalezas. Aquí fue un entrenamiento para maestros y había papelitos con las fortalezas y estas especies de medias canicas, y se tenían que hacer como medias canicas con sus fortalezas para que las llevaran en el bolsillo y todos los días acordarse de cuáles son sus fortalezas. Tuve una clienta que en el espejo del baño, con lápiz de labios, escribió sus fortalezas principales. Otra simplemente imprimió los resultados de su test y los puso abajo del vidrio de su escritorio. El chiste es tener conciencia, estar sensibles a que estas son nuestras fortalezas. También pueden, por ejemplo, escoger un objeto simbólico que represente una de sus fortalezas principales. No les pido que lo hagan aquí porque no creo que aquí traigan muchos objetos simbólicos, pero si piensan, por ejemplo, en su recámara, en su casa, ¿qué cosas hay? ¿Qué objeto podría representar una de sus fortalezas? Por ejemplo, si una de las mías es el amor por el aprendizaje, pues que tengo muchos libros. Escribir sobre tus fortalezas también te ayuda a conocerlas mejor. Una cosa que se ha investigado y ha visto que aumenta los niveles de bienestar de las personas es pedirles que observen cómo suelen usar una de sus fortalezas principales. Por ejemplo, digamos el amor por el aprendizaje. Y la persona a lo mejor se da cuenta que la usa estudiando duro para la universidad. Y pedirle que durante una semana use ese amor por el aprendizaje de más maneras. Por ejemplo, a lo mejor quiere aprender un idioma o aprender una receta de cocina, ampliar el uso de su fortaleza. También se puede hacer una cita de pareja o de familia en la que, conociendo las fortalezas de cada uno, se organicen actividades. Por ejemplo, si a la mamá le encanta el aprecio de la belleza y la excelencia, ir al museo. Y al día siguiente, si el papá tiene muy alto el sentido del humor, pues a lo mejor ir a ver un espectáculo de comedia o ver una película chistosa. Un ejercicio muy bonito para las escuelas es comprar papel revolución, de ese papel largo, y se cortan tramos como de 2 metros, y cada niño del salón se acuesta y otro niño con un marcador hace la forma de su silueta y se le pone su nombre. Se ponen todas las siluetas en la pared y van pasando los niños y van poniendo algo que valoran o una fortaleza o cualidad que ven de cada uno de sus compañeros. También, por ejemplo, se les puede pedir a los niños que traigan una foto de ellos haciendo algo bien, o que al principio de un encuentro de liderazgo de una empresa la gente haga una presentación positiva, que comparta un episodio en el que haya hecho algo bien en el trabajo. Les pido que se lleven de lección de hoy que vale la pena conocer sus fortalezas y usarles, porque les va a dar una vida más plena y más feliz. Muchas gracias. Quisiéramos invitar a nuestra directora de la Facultad de Ciencias Humanas, la doctora Cindy Juárez, para que haga entrega de un presente que la universidad tiene para la doctora Margarita y también de lectura de la constancia por su ponencia esta tarde. Le agradecemos mucho, doctora, haber asistido. Y bueno, la Universidad La Salle Pachuca otorga la presente constancia a la doctora Margarita Tarragona por impartir la conferencia Fortalezas de Carácter para el Desarrollo Personal y el Bienestar Integral en el marco de la cátedra prima correspondiente al semestre febrero-junio, llevada a cabo en las instalaciones de esta nuestra universidad. Bueno, pues indivisa manent. Muchísimas gracias y este es un presente. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerla aquí.
Muchas gracias, doctora Cindy. Nuevamente, muchas gracias, doctora Margarita, a nombre de la comunidad lasallista, por acompañarnos esta tarde, a nombre también del maestro Oscar Lara, rector de nuestra universidad, que por compromisos fuera de Pachuca no pudo asistir, pero bueno, pues sus saludos para usted. Nuevamente, muchas gracias, y quisiéramos también pedirles, por favor, que nos apoyen para escanear el código que se está proyectando en este momento. Eso es para evaluar esta cátedra prima que nos permite la mejora continua. Y nuevamente, muchas gracias, Margarita, doctora Margarita Tarragona, disculpe. Y bueno, pues también a la Facultad de Ciencias Humanas por la gestión de esta cátedra prima, y a todos quienes hicieron posible esta cátedra en esta tarde. Y nuevamente agradecemos la invitación a todas las universidades e instituciones que nos acompañaron también del Estado de Hidalgo. Que tengan una excelente tarde. Doctora, un placer.